Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Diarias. Cuando se escuchó la noticia de la muerte de los soldados de la reserva rusa que perdieron la vida en la guerra de Ucrania, la ira del pueblo ruso contra Putin aumentó muchas veces. La muerte de los soldados rusos movilizados en Ucrania provocó una enorme grieta en el ejército ruso. Los soldados rusos perdieron por completo la fe en que la invasión de Ucrania tendría éxito. Cuando los oficiales de confianza de Putin anunciaron su renuncia al ejército ruso, Putin se sumió en el pesimismo en Ucrania. Mientras Putin se enfrenta a la insurgencia debido a los malos resultados en Ucrania, los soldados rusos hablan de un éxodo masivo desde el frente en llamadas filtradas. Mientras el líder del Kremlin busca contener a sus propias tropas en Ucrania, los rusos se están moviendo para discutir la deserción masiva de la fuerza militar de Vladimir Putin, según una llamada de primera línea. Las acusaciones de deserción hechas en el ejército ruso causaron grandes repercusiones en Rusia. Una llamada telefónica intervenida entre un soldado ruso enojado y su madre revela que las condiciones en el frente se están deteriorando rápidamente para los hombres de Vladimir Putin. Un canal de noticias que compartió la conversación del soldado ruso con su madre señaló un creciente movimiento entre las tropas rusas para huir del ejército y la guerra en Ucrania. Vladimir Putin admitió que había problemas de hardware para las tropas rusas, haciendo una declaración confesional después de que surgieron signos de rebelión entre los soldados. Está claro que con los fríos meses de invierno en Ucrania, los soldados del frente han perdido su resistencia. Esto sigue a las preocupaciones de que los soldados rusos mal equipados, que ya sufren de baja moral, se enfrentan a un invierno duro y helado en Ucrania a medida que las temperaturas descienden por debajo de cero. Revelando las condiciones en la línea del frente en la guerra en Ucrania, un soldado ruso enfatizó los levantamientos y rebeliones en el ejército ruso, y le dijo a su madre en Rusia: se están yendo, la gente se está yendo. La madre del soldado ruso le preguntó a su hijo, que estaba sirviendo en Ucrania: ¿ir? ¿Cómo huir?, planteó la pregunta. Cuando su madre le preguntó, el soldado ruso respondió: sí, se está escapando. La llamada telefónica entre la madre del soldado ruso bajo las armas en Ucrania, de hecho, es una prueba de las grietas en el ejército ruso. Con la toma de posesión de los soldados rusos movilizados en Ucrania, los levantamientos, la desobediencia y las denuncias fueron incesantes. Los disturbios causados por los soldados de reserva rusos fueron el mayor presagio de los problemas experimentados en el ejército ruso en la actualidad. El presidente Putin dijo a los periodistas: en cuanto a la cuestión del equipo, por lo que puedo decir, esto ya se ha resuelto, dijo Putin. Además de sus declaraciones, Putin dijo: sin embargo, si hay algo más en algún lugar que requiera nuestra atención especial, por supuesto que me gustaría obtener más información. Luego dijo: nos ocuparemos de él. Después de la declaración de Putin, los comentaristas de guerra, discutiendo las últimas palabras del presidente Putin y la interrupción de la llamada, dijeron a la audiencia: Putin tiene la espalda contra la pared porque sabe que su invasión no iba según lo planeado, un reconocimiento de los problemas de hardware de Putin en la Rusia. Ejército, aunque a la ligera, expresaron que era un gran problema para Putin decir eso. En la continuación de su discurso, el presidente Putin llamó la atención sobre sus palabras que congelaron a Ucrania. Putin se ha comprometido a seguir golpeando la infraestructura energética de Ucrania, a pesar de las críticas de que las tácticas dejaron a millones sin electricidad ni agua al comienzo del invierno. Los expertos militares sugieren que la táctica de Rusia de atacar la infraestructura de Ucrania probablemente fue diseñada para desmoralizar y aterrorizar a la población. La nieve y las temperaturas bajo cero en muchas áreas de Ucrania hacen temer que las huelgas puedan provocar la muerte de personas por hipotermia. El líder ruso también advirtió que la guerra en Ucrania podría ser un proceso largo. Mientras el líder ruso daba su discurso sobre el proceso de ocupación en Ucrania, los guerreros ucranianos volvieron a subir al escenario en el campo de batalla. Las fuerzas ucranianas atacaron la ciudad de Melitopol, ocupada por Rusia.
Los rusos sufrieron grandes pérdidas en la ciudad de Melitopol, que volvió al lugar del fuego con el efectivo ataque de los heroicos soldados ucranianos. Las fuerzas ucranianas volaron la ciudad ocupada por Rusia de Melitopol con más de una docena de explosiones, que iluminaron los cielos en medio de informes contradictorios de bajas entre las fuerzas rusas en el área. Los residentes de la ciudad estratégica de Melitopol en el sur, donde viven unas 150.000 personas, informaron que el ejército ucraniano lanzó un ataque a la medianoche, y se produjeron grandes explosiones en el este de Melitopol, y los ataques de los guerreros ucranianos continuaron hasta el amanecer. Los incendios masivos que estallaron después del ataque del ejército ucraniano a la ciudad ocupada por Rusia se pueden ver a kilómetros de distancia. Múltiples explosiones ocurrieron en un complejo de hoteles y restaurantes en las afueras del este de la ciudad, informaron los residentes. El alcalde exiliado de Melitopol, Ivan Fedorov, dijo que el antiguo complejo se usa actualmente para albergar a 200-300 soldados respaldados por el Kremlin, y que decenas murieron o resultaron heridos por la derrota del ejército ucraniano. Dado que no había suficiente espacio en Melitopol, los heridos afectados por el ataque fueron trasladados de inmediato a hospitales en Crimea, ocupada por Rusia, dijo Fedorov. Algunas ambulancias se están convirtiendo en morgues, escribió. El ejército ucraniano no comentó de inmediato sobre la actividad alrededor de Melitopol, que fue capturada por las fuerzas rusas en las primeras horas después de la invasión, que comenzó el 24 de febrero. Los funcionarios rusos también declararon que hubo horas agitadas en la región de Zaporizhia. Funcionarios rusos dijeron que 2 personas murieron, y 10 resultaron heridas en un ataque con misiles de Ucrania. Los sistemas de defensa aérea destruyeron 2 misiles y 4 de ellos alcanzaron sus objetivos, dijo Yevgeny Balitsky, gobernador de la región de Zaporizhia designado por Moscú. Estados Unidos ha suministrado a Ucrania sistemas de cohetes de artillería de gran movilidad que desempeñan un papel cada vez más importante en el contraataque de Ucrania contra las fuerzas rusas en el este y el sur de Ucrania. Los feroces combates continuaron en otros lugares mientras las fuerzas ucranianas luchaban para contener un avance ruso en el este. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que las fuerzas rusas habían arruinado a Bakhmut durante su intento de rodear la ciudad estratégica en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, mientras que el ejército ucraniano había repelido ataques recientes en las regiones de Donetsk y Lugansk. En su discurso de anoche, Zelensky dijo que la situación en varias ciudades de primera línea en las 2 regiones parcialmente ocupadas que conforman la región de Donbass es muy difícil. Volveremos para nuevos desarrollos. Gracias por mirarnos.